Gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder una vez más estar en la casa del Señor para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a estar dando inicio a este servicio, dándole las gracias al Señor porque nos permite estar acá, y a todos nuestros amigos que se conectan al Facebook de la iglesia. También le damos la bienvenida ahí donde están en su casita. Que el Señor les bendiga y que este tiempo que vamos a estar acá transmitiendo para ustedes sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a estar iniciando leyendo una palabra en las Escrituras, en el libro de Lucas 22, versículos 35 al 47. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. Gloria al Señor. Le voy a estar pidiendo a mi esposa que nos dirija en esta lectura. Gloria al Señor. Lucas 22, 35 al 47, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice así: y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contando con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Gloria a Dios. Oramos al Señor presentando este servicio en manos de Él. Amén. Padre Celestial, tú que estás en el cielo, sentado en tu trono, venimos ante ti delante para darte gracias, Señor. Venimos presentando, Dios, este servicio para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas, Señor. Todo lo que vamos a hacer y lo que tenemos planeado, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Señor. Glorifícate, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, Dios. Y estamos acá, Señor, con la comunión de tu Espíritu Santo para honrarte a ti, Señor, y darte nuestra mejor adoración, Padre, porque solo tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, como ofrendas gratas delante de ti, Señor, para que podamos, Señor, ser aceptos delante de tu presencia, Señor, y ofrecerte lo mejor de nosotros, Señor. Toma nuestro corazón que humildemente viene delante de ti, Señor, para que tú, Dios, nos purifiques, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos en este momento para alabarte y glorificar tu nombre, Señor, como tú lo mereces, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor. La música va a estar sonando ahí atrás, entonces puede usar sus palmas ahí moderadamente y puede cantar moderadamente también. Sabemos que el Señor no está sordo, y por más bajito que usted cante, el Señor le va a escuchar. Amén. Glorificamos al Señor.
Gloria al Señor porque nos permite una vez más estar en su casa para alabarle, glorificar su nombre, que Él es nuestro Rey, Rey vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, amén. Por eso le alabamos y glorificamos su nombre. Te adoramos, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Verá que nada
corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, en nuestros corazones, en nuestros corazones. Te adoramos, oh Rey de Reyes. Eres digno de toda honra, de toda gloria, Dios. Y por eso te exaltamos en esa mañana y siempre, Dios. Digno eres, Señor. Aleluya, Dios. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en su trono estás, coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz por mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias por Dios, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios.
con tu voz, dile a Él. En tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Eres digno, dile. Digno eres, Señor. Sí, Señor, es digno, digno eres, Señor. Te exaltamos, Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú que eres digno, Dios. Aleluya, Señor. Y a Él adoramos hoy y siempre. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es un tiempo de celebración, hermanos. Es un tiempo de exaltación al Señor. Y una buena manera de adorarle también es cuando disponemos nuestro corazón para honrarle a Él a través de nuestro gesto de gratitud, de obediencia, de testimonio, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, como es parte de nuestra cultura. Entonces, por motivos, los que van llegando por primera vez después de tanto tiempo a la iglesia, acá al templo, al culto presencial, entonces acomodándonos a los lineamientos del Ministerio de Salud que nos han sido dados, vamos a orar para poner esto en las manos del Señor. Usted tiene su sobrecito en la silla, no tiene ni que moverse allá ni nada, ahí lo tiene, si está listo para honrar al Señor, y se va a dirigir a los lugares más cercanos a los asientos suyos, allá aquella orilla, aquí al frente, acá, allá atrás, allá en la entrada, para que entonces pueda honrar al Señor. Vamos a orar en lo que usted se prepara. Bendito sea Dios, Señor. Aún en medio de la situación difícil que vivimos, aún en medio de la necesidad y la escasez que también hoy el mundo experimenta, hay un pueblo agradecido que te honra y que, oh Dios, ha aprendido a ser fiel también en lo poco, Dios. Te honramos, Señor, con este gesto de gratitud que no compra tu favor ni tu misericordia, porque eso ya en la cruz del Calvario Cristo lo pagó por nosotros, sino que colabora en la extensión, Señor, y el mantenimiento, oh Dios, de la obra de tu reino aquí en la tierra, para seguir llevando la palabra a todos aquellos que también lo necesitan, y más ahora que usamos todas estas herramientas online para llegar a muchas más personas. Bendecimos tu nombre y te pedimos que lo recibas de nuestros corazones con toda gratitud, con todo, Señor, nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que este es el momento. Usted puede dirigirse al lugar más cercano, si está listo para honrar al Señor, ahí en gratitud a Él. Bendito sea Dios. Y es un tiempo bueno, agradable. Bienvenidos los que aquí tenemos la dicha, la bendición. Decíamos en algún momento que somos un puntico amarillo en medio de una gran mancha naranja, ¿verdad? Aquí la fortuna de San Carlos, bendito sea Dios. Y entonces el Señor nos ha permitido, este es el quinto servicio que podemos celebrar para la membresía de la iglesia y algunos otros que el Señor ha ido atrayendo. Y entonces que tenemos la dicha de poder compartir acá en la casa del Señor. Es un privilegio, una bendición. Y para los muchos otros que sabemos que hoy precisamente están conectados fielmente a esta misma hora con nosotros, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, tanto los que son de casa como los que son parte de la familia del Señor a nivel mundial, a la cual pertenecemos nosotros también. Gloria a Dios, bienvenidos, ¿verdad? Y que la bendición del Señor esté con ustedes siempre. Gloria a Dios, es primera vez que viene, ¿sí? ¿Ya ha venido? Sí. Ah, bueno, gloria a Dios, qué bueno, bienvenida. Amén. No queremos perder las costumbres que son muy nuestras, ¿verdad? De poder bendecir el nombre del Señor aquí en la casa de Dios. Es segunda vez que viene, ¿verdad, Ronnie? Ronnie, segunda vez ya, ¿eh? Que viene, gloria a Dios, bienvenido y bienvenida esta joven, ¿verdad? Es
nuera, creo que es suya, ¿o no? Sí, bueno, ahí está, gloria a Dios. Demos un aplauso de bienvenida a ambos para no perder la costumbre, ¿verdad? No perder la cultura que es muy propia nuestra, que estamos en la época en que la cultura de la iglesia también hasta se puede perder, ¿verdad? Si no las mantenemos, en este caso, bien firmes de parte nuestra, ¿verdad? Como familia espiritual. Así que qué bueno poder compartir un servicio más acá y una transmisión más para todos aquellos que quedaron en casa. Oramos por los que ahora están ahí anhelando el tiempo de estar en sus iglesias compartiendo un día como hoy, domingo, que es un día tan especial. Gloria al Señor. Y vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Si usted tiene su Biblia por ahí a mano, gloria a Dios. Y es esa misma que usted va a estar viendo ahí en la transmisión con la ayuda de los versículos bíblicos. Tenga su Biblia a mano, porque hay una gran pregunta que hace más de 2000 años atrás el mismo Señor Jesucristo se la hacía, ¿verdad? Y la comentaba con los oyentes que estaban en ese momento. Y esa gran pregunta sigue vigente hoy, aquí todavía, ¿verdad? Y sobre todo hoy, en la era que estamos viviendo. Y el Señor decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dijo? ¿Hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta bastante significativa. Cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, cuando yo regrese a buscar a mi pueblo, ¿hallaré fe en la tierra? Y vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Está en Lucas 18:8. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que la palabra nos enseña en esta línea que vamos a compartir hoy. Oramos para dedicar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Al día de hoy nos has sostenido, nos has guardado en medio de un ambiente de toda esta pandemia, esta crisis. Ha sido propicio, Señor, y nos has guardado. Bendecimos tu nombre por los que aquí estamos y por los que están lejos, Señor. Que tu bendición también les ayude. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Gloria a Dios. Y hablando un poco sobre esta palabra, hermano, y hay un término, ¿verdad?, que hoy se usa y hoy la gente se pregunta, ¿cómo mantener una espiritualidad en tiempos de pandemia y de crisis económica, ¿verdad? Esto es un reto, hermano, al día de hoy. Aquí hay dos palabras claves que la sociedad en general, y de eso nosotros los cristianos no estamos exonerados, ¿verdad? El ambiente que vivimos hoy está lleno de inseguridad y de miedo. Esas dos palabras como que suenan, ¿verdad?, en los oídos de las personas, y aunque no las digan, aunque no las reconozcan, sus acciones son una muestra real y visible de esto. Para muestra, un botón, ¿verdad? Aquí tenemos hoy, como les decía, el acceso ya abierto. Es el quinto domingo que podemos compartir de manera presencial y, ¿verdad?, gloria a Dios, sin juzgar, cuestionar u opinar, pero bendito sea el Señor. Todavía la mayoría le da cierta cosa acercarse a la casa del Señor. Y yo hablaba con los hermanos ahorita. Hermanos, si así, sin ofender a nadie, pero si los supermercados, si otras, ¿verdad?, negocios que hoy han estado abiertos todo el tiempo, tuvieran tantas medidas de seguridad como tenemos acá, si la iglesia, ¿verdad?, que ha tratado de hacer el esfuerzo para tener un ambiente seguro para todas las personas que vienen, y sin embargo a esos lugares nos toca ir porque es una necesidad, y sin embargo lamentablemente, ¿verdad?, las casas de Dios que hoy en día están abiertas para recibir al pueblo, están todas, no somos los únicos pasando por esta problemática, y es un resultado de lo mismo, es la inseguridad y el miedo. La vez pasada, domingo pasado, comentábamos sobre esto, el nuevo orden mundial. Ustedes se acuerdan lo que dice la palabra. ¿Cuáles son las dos palabras claves que usará el anticristo, que será lo que le ofrecerá al mundo? ¿Cuáles son? A ver, ¿algunos se acuerdan? Aquellas dos palabras que él va a ofrecer a todo el mundo cuando venga a establecerse en esa época de la gran tribulación. ¿Cuáles son? Paz y seguridad. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Todo lo contrario, el ambiente propicio para que alguien venga y ofrezca lo que a la gente le falta.
porque vivimos en inseguridad y vivimos en miedo, un miedo generalizado en este asunto, y no es minimizar la realidad que tenemos, ¿verdad? Aquí obviamente no estamos haciendo púlpito ni cátedra de negación de la realidad. Sabemos lo que hay y todos nos cuidamos, si no, no estuviera yo con el chunche en la cara hoy, ¿verdad? Que tan incómodo que es, dicho sea de paso. Entonces, sin embargo, hermanos, entrando en la palabra como pueblo de Dios que somos, hay que pensar en esto como mismo el Señor lo dijo hace más de 2000 años atrás. Y hoy, en la época que vivimos, esto está más vigente que nunca. Cuando yo regrese por mi pueblo, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré gente que me espera? ¿Encontraré personas que todavía me creen? ¿Encontraré un pueblo que está listo, preparado? Son las preguntas que nos vamos a hacer hoy. Cuando el pueblo más bien ha sido confinado y aislado a sus casas, ¿verdad? Buscando que tengan total aislamiento, y algunos se lo toman demasiado en serio, ¿verdad? Que es aislamiento total. Y entonces, en algunos casos, no digo que en todos, esto viene a repercutir en un enfriamiento espiritual que va a afectar sus vidas espirituales y por ende su relación con Dios. Bendito sea Dios. Vamos a ver algunas de estas cosas que nos menciona la palabra, ¿verdad? En base a esta frase, algunas características que dice la palabra en base a esto que estamos compartiendo. Hallará fe. Cuando el Señor venga aquí a la tierra, ¿verdad? Venga a raptar a su iglesia, que es el evento que está más próximo, que creemos los cristianos y estamos esperando. Bendito sea Dios. ¿Hallará fe o hallará a un pueblo frío espiritualmente? ¿Cuál fue el tema del martes? ¿Cuál fue, Michael? El enfriamiento espiritual. Ya el martes, el buen Michael, que ha sido una de las bendiciones, él y su esposa, producto de esta pandemia, ellos se han activado en esto de presidir, de dar temas. Es una bendición en medio de esta etapa y han sido una gran ayuda, gloria a Dios. Y la pregunta sería esa. Vamos a hacernos la primera. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe o hallará un pueblo que está frío espiritualmente? Que se tomó lo del aislamiento social demasiado literal, ¿verdad? Y hoy en día el aislamiento es hasta espiritual. El asunto es, ¿verdad? Que mejor, es más, si le pido a Dios cuando viene a ver, hasta Dios me contagia el coronavirus, ¿verdad? Entonces, es un problema serio que estamos enfrentando. Mateo 24, vamos a empezar en materia, que este lo veíamos la semana pasada, versículos del 10 al 12, dice la palabra, muchos, ¿cuántos? No dice algunos, unos pocos, dice muchos tropezarán entonces. ¿Y qué es lo segundo? Y se entregarán unos a otros. Este es el segundo asunto. Y unos a otros se aborrecerán. Lamentablemente mucho de lo que se vive hoy en este ambiente, si no, solo hay que entrar a las redes sociales para echar un ojito por ahí, ¿verdad? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque en medio de un ambiente de confusión, de inseguridad, de insatisfacción como se vive hoy, obviamente que los falsos profetas tienen bastante, ¿verdad? Tela que cortar ahí y suplir los sueños y necesidades de la gente, aparentemente, ¿eh? Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bendito sea Dios. Ayer que compartíamos en familia, hay un tiempo bonito y después estábamos en la noche, nos pusimos ahí a compartir una película juntos, que no era cristiana, dicho sea de paso, pero ni sé cómo se llama. Abigail fue el que nos dijo. Y la película tenía el entorno como que eran unos extraterrestres ahí que venían y raptaban a la gente y los ponían ahí en un círculo medio raro. Ni siquiera, esa película creo que no gastó ni plata porque la escena era la misma, ¿verdad? Y entonces pusieron de todos los colores de raza, de etnia, de idioma. Hasta un mexicano estaba colado ahí. Pero era la realidad, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo que querían ver era la realidad de. Entonces todos los gremios, todos los... hasta un pastor había ahí, mira qué chiveta, ¿va? Y entonces ellos lo que hacían era, dentro de esa, que no era una competencia, era como un juego, los tenían todos en un circulito, que si se movían de ahí les salía un corrientazo y lo mataba. Y entonces ellos lo que hacían era que elegían quién era el siguiente muerto.
Porque lo que querían los extraterrestres, según la película, era ver quién era el último que quedaba, que lograba manipular y engañar a todos los demás para que se maten unos a otros, para que lo fueran matando, ¿verdad? La corriente que salía ahí. Y hermanos, no le estoy haciendo publicidad a la película porque era media psiquiátrica, pero el asunto es que nos muestra una realidad en el ser humano, que ante la crisis, ante el peligro de que me va a matar algo, de que mi vida va a correr algún peligro, el ser humano saca a veces lo peor de él. Y los últimos que quedaron era una mujer embarazada y una niña. Y el muchacho que se supone que desde un inicio defendió que ellas fueran las que se salvaran, porque una mujer embarazada que tuviera oportunidad en la vida, ya, y él fue el que manipuló todo para al final quedarse solo y matar a las dos. ¿Verdad? Engañar ahí el sistema para matar a las dos. Porque ese es el problema. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces hoy en el ambiente que estamos, a veces no importa familia, a veces no importa la condición social de la persona, a veces no importa, ¿verdad?, si el otro tiene más o menos, es lo que yo quiero, lo que yo necesito por encima de. Porque la maldad ha llegado a un punto donde a veces ni interesa lo que los demás piensen, sientan, opinen o se afecten por ello. Es yo nada más. Eso es lo que se mueve hoy en el mundo que estamos. El amor se enfría. Y Apocalipsis, ¿verdad?, nos habla en cuanto a las iglesias que estudiábamos el martes. Bendito sea Dios. Eres alguien que hace de todo, tiene muchas capacidades como iglesia, sirve y todo lo demás, pero tengo contra ti, ¿qué le dijo el Señor? Que has dejado mi primer amor, porque ese amor se enfría. Entonces, ahí es donde viene el asunto. Hebreos 12, del 12 al 14, hay una exhortación que en otros textos de la Biblia también lo dice de otras maneras. Hebreos 12, del 12 al 14, por lo cual levantad las manos caídas, dice la palabra, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas, ¿para qué? Para vuestros pies. Porque ya, hermano, a veces uno diría, bueno, que el Señor me ayude. Si yo no he cambiado es porque Dios tal vez ni me ha puesto atención. Cuando Él quiera, Él me cambia. No, hermano, uno es el que tiene que poner la parte que le toca hacer. Dios hace la parte que solo hace Él. Para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigue la exhortación diciendo, seguir la paz con todos y la santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Aquí en la tierra y después en una eternidad, peor todavía. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Qué peligro, hermano. Que el Señor venga a ver qué fe es la que se encuentra y se encuentre un pueblo frío espiritualmente, sumido en todas las cosas, en un aislamiento total, ¿verdad? Segundo que vamos a ir analizando, si el Señor viene, que eso es un hecho que puede ocurrir en cualquier momento, hallará fe o hallará un pueblo lleno de miedo generalizado, miedo que casi pinta terror. Y ahorita hablábamos de esto, hermano. Repito, no es minimizar la fe. Aquí hay varios extremos en la situación que estamos viviendo. Está el extremo del exceso de confianza, donde algunos puedan decir, Salmo 91, que lo usan de amuleto, tal cita, tal otra, plaga no tocará mi morada, así que yo, mira, ninguna de estas cochinadas me la voy a poner. Ando por ahí, suelto y sin vacunar, diría un pastor que ustedes conocen por ahí. Entonces, a mí esto no me va a tocar. Yo ni lavarme las manos, ni echarme alcohol, nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Si me baja, que me dé, pero a mí nada de esto me va a tocar. El exceso de confianza también es un problema y obviamente nos pone en mal testimonio delante de los demás. Eso es un extremo. Es algo que Dios no quiere. Ahora, el otro extremo también es muy complicado. ¿Cuál es el extremo? Del miedo tirando ya a terror, donde yo me metí en una encerrona tan grande que no quiero ni asomarme a la ventana porque el vecino con solo mirarme me puede pasar la dichosa enfermedad.
El encierro donde yo no quiero pero ni hablar por teléfono porque tal vez la saliva se va a ir por el cable y me llega a mí y me contagia, ¿verdad? Hermano, tal vez sonará vacilón lo que estamos diciendo, pero lamentablemente hoy hay gente que vive un terror con este asunto. Pero un terror, ¿verdad? Con este asunto. Y ese miedo, ese terror es un diluyente de la fe. Es como el diluyente que se le echa a la pintura, ¿verdad? Si se le va la mano, la pintura puede ser muy buena, pero ¿qué pasa? Usted le va a tener que dar no sé cuántas manos a la pared para que agarre el color, ¿verdad? Si se le va la mano con el diluyente, y eso es lo que pasa con la fe. Si usted tiene un nivel de miedo tirando a terror tan grande, su fe se va diluyendo, hermano. Y posiblemente uno diga, no, sí, yo creo en Dios, el Señor, pero oiga, pero nombre, Dios libre, mire el día de ayer. ¿Ustedes vieron las noticias de ayer? Pareciera que están echando abono, ¿verdad? Se multiplicaron casi 1000 casos en un solo día, con 11 muertos ahí, ¿verdad? Agregados a la cuenta ya, que sigue subiendo cada día más. Si usted se concentra tanto en el asunto de lo que están informando todos los días, en la crisis que se está viviendo, y se deja llevar por ese miedo así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que puede estar pasando hoy, que más de uno dice, no, ahora sí no me acerco ni a la puerta de la casa. Tal vez el virus anda a San José, corredores o lo que sea para allá que están diciendo, pero no, y si de casualidad por aquí alguien anda paseando, da loco, yo no salgo pero ni a la esquina. Tampoco, hermano, eso es el otro extremo que no necesariamente es agradable ante Dios. Uno no puede vivir con ese miedo tirando a terror. Cuando el Señor nos dice que le temamos a Él, ese temor a Dios es respeto y reverencia, no es miedo. Porque Dios a nadie quiere que le busque por miedo. Bueno, es que yo busco a Dios porque no, si no lo hago me cae un rayo encima, ¿verdad? Y me parte en dos. No, hermanos, ese no es el Dios que creemos nosotros en la palabra. A Dios se le respeta y se le da reverencia. Ese es el temor que menciona la palabra. Habacuc 2:4, y después en el Nuevo Testamento se repite en varias otras citas, nos dice la palabra algo que aquí es clave y que ayuda a contrarrestar el miedo. Dice la palabra, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. ¿Y de qué estamos hablando? De fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará a gente superdotada para llevarse, hallará gente que logró todas las metas en la vida, hallará gente rica, famosa y millonaria para llevar al reino. Dice eso. ¿Qué es lo que viene a buscar? Gente de fe. Gente de fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará ¿qué? Fe en la tierra. Es así de sencillo esas dos letricas, esa palabra que tiene un significado tan grande. Pues lo que va en contra de ese miedo para poder contrarrestarlo y no dejar que nos inunde es la fe, dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Y usted y yo tenemos que vivir por fe, hermano, y no por vista, porque la vista es engañosa y más lo que está hoy ocurriendo, ¿verdad? A todo nuestro alrededor. Romanos 10:17 dice la palabra, ¿cómo se alimenta esa fe? ¿Cómo se alimenta? Es un verso muy conocido. La fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Y hermanos, hoy la mayoría está más pendiente de las noticias y de qué está pasando aquí y afuera de aquí que de lo que la Biblia dice que el Señor tiene para nuestras vidas. Hoy estamos más al pendiente día a día de lo que está ocurriendo y cómo se va moviendo, que no digo que eso sea pecado, uno tiene que estar informado, pero teniendo el cuidado de lo que eso provoca, que lo que la palabra del Señor le quiere decir a uno en el día a día. Es más, a usted no se le olvida a veces preguntar cómo va el asunto, cómo va desarrollándose, por dónde va la pandemia y las consecuencias, pero preguntó en su día a día qué es lo que el Señor quería hablarle, qué quería decirle, qué tenía para su vida. Eso es lo que muchas veces se nos olvida. Y hermano, es imposible agradar a Dios si no es por la fe. ¿Sabe? A Dios no lo podemos comprar. Tal vez aquí humanamente hay cosas que uno cree que pueda comprar con ciertas cosas. El favor de los demás, no sé, el criterio que los demás tengan de usted,
el tener un buen puesto en algún lugar, bueno, con algunos regalitos, tratando bien al jefe, no sé. Hay cosas que humanamente uno creería que puede comprar y en algunos gremios se puede, pero a Dios no lo podemos comprar. A Dios no lo impresiona el tamaño de nuestra ofrenda, a Dios no le impresiona lo superdotado que seamos para servir y la capacidad que tengamos para hacerlo. Dice la palabra, Hebreos 11:6. Usted se sabe ese verso también. Pero sin fe, ¿qué dice? It's impossible, ¿verdad, Gregorio? Así para practicar el Spanglish. Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ¿qué dice la palabra? Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Que Dios es real. Que Dios es Dios. No es algo más en nuestra imaginación. No es el ser superior y como le damos un montón de títulos. Es Dios, es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Es único. Y que es galardonador. ¿De quiénes? De los que le buscamos. Y es galardonador. Él es el que nos da esos galardones, ¿verdad? Y sobre todo el principal, que es cuando vayamos a una eternidad. ¿Qué es lo que puede contrarrestar? El miedo tirando a terror que hoy no solamente afecta al mundo, sino aún al pueblo de Dios, la fe en el Señor. Yo tengo fe en Él. Yo creo y sé que lo que Dios haga, permita en mi vida, es porque tiene un propósito y le voy a seguir creyendo. Y usted dirá, bueno, sí, los cristianos, pero qué raro porque los cristianos también se están muriendo de eso. Sí, pero la pregunta es, ¿el problema es morirse por el COVID como mismo te puedes morir de otra cosa? ¿O el problema sería morirte sin Cristo y no saber para dónde vas? ¿Cuál es el problema? Porque morirse nos vamos a morir todos, a no ser que Cristo venga antes, que puede ser un hecho. Pero el problema no es morirse, el problema ¿cuál es? ¿Cómo estoy para cuando ese momento llegue? ¿Cómo me presento delante del Señor? ¿Verdad? Ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí es donde está, ¿verdad? Ahí es donde está el asunto serio de esto. La tercera pregunta que vamos a agregar a la gran consulta que hizo el Señor hace más de 2000 años. Cuando Jesús venga a por nosotros, por su pueblo y por todos los muchos otros que no están acá y a nivel mundial, ¿hallará fe o hallará un pueblo que hablábamos estas tendencias la semana pasada, lleno de humanismo, lleno de relatividad, lleno de ideologías modernas hoy en día, ¿verdad? Si alguno por ahí tiene ahora que decir, bueno, es que ahora me miré en el espejo y de pronto me siento gato. Entonces, como yo me hago la idea, yo creo que soy gato, en vez de irme a bañar a la ducha nomás, me voy a empezar a pasar la lengua. Entonces, porque yo me siento gato, ¿verdad? Esa es la famosa ideología esa que se mueve de lo que la gente se sienta, de lo que la gente le haga sentir bien, entonces que eso sea lo que... Ya, hermano. Y son cosas que se salen, miren, hasta del sentido común. Pero bueno, es parte de lo que la Biblia dice que vamos a vivir en estos últimos tiempos. Y es un veneno sutil aún dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia no ha sido exonerada de todas estas corrientes que hoy se mueven. Y muchas veces, si no nos cuidamos, lejos de ser espirituales, nos hacemos muy humanistas, ¿verdad? Pensando que el ser humano somos tan buenos, pensando que el ser humano tenemos tantas cosas buenas, que Dios más bien debiera agradecernos que yo estoy aquí. Que Dios más bien debiera ver cómo me paga el favor de que yo sea uno de sus hijos, porque de verdad que se sacó la rifa conmigo. Y hermanos, eso es humanismo. Todo eso, la relatividad hoy en día, ay, mientras no le haga daño a nadie y me haga sentir bien a mí, no está mal. Pues hermanos, la Biblia, ¿qué es? ¿Qué dice la palabra que es la Biblia? La misma palabra. Esto es un absoluto. Mi palabra es y no pasa, es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mi palabra no va a pasar. Y uno diría, pero es que esto pasó de moda, eso fue hace más de 2000 años atrás y un montón más desde que se toma el Antiguo Testamento. Pues sigue siendo vigente hoy y la palabra es un absoluto. No es relativa, no es lo que más o menos me parece, creo que es. Primera de Timoteo 4:1 nos habla sobre esto, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos
que creo que todos estarán de acuerdo conmigo, que son los que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Serán apóstatas de qué? De la fe. Esa es la fe que Cristo cuando venga va a buscar, ¿verdad? Escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como les decía la semana pasada, dentro de todo ese movimiento mundial que se está gestando, bendito sea el Señor, que nos lo están casi que embutiendo así a la fuerza con una cuchara. Ya, hermano, hay cosas que antes ni se mencionaban. En la época de algunos acá, diría alguien, ¿verdad? Yo no, pues soy chiquillo, ¿verdad? Hay cosas que ni se mencionaban. Cuando uno decía, por ejemplo, una bruja, ¿qué es lo que se imaginaba uno? ¿Qué se imaginaba uno cuando hablaba de una bruja? Una vieja horrible, con un gran grano así en la nariz, ¿verdad? Bien feo y montaba una escoba, que hasta que daba miedo, como la del 71, ¿verdad? Y usted decía, wow, una bruja. Ya, ¿y cuál es la imagen que hoy el mundo proyecta de una bruja, hasta en la fábula? ¿Cuál es? Ya, y si parecen modelos, ya viejas feas no son, ¿verdad? Más de uno por ahí diría, ojalá viviera con esa bruja, diría alguno malo por ahí. No. Le han cambiado el sentido a las cosas y dice la palabra, en los últimos tiempos, ¿qué va a pasar? A lo malo llamarán bueno y a lo bueno van a llamar malo, ¿verdad? Entonces, es ahí el asunto. Ejemplo, Maléfica, ¿verdad? Esa es la heroína de la película. ¿Y quién es? Una bruja con unos tarros así de grandes. Y esa es la imagen de alguien bueno. Y usted, bendito sea el Señor Jesucristo. Pero bueno, pero el Espíritu dice claramente, muchos al final del tiempo, ¿verdad?, van a apostatar de la fe. Y si vamos a 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Cuál es? Nuestra fe. No son nuestras capacidades, no son nuestras habilidades, no son las cosas muy buenas que uno cree que puede hacer. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. O el mundo nos vence con lo que ellos piensan a nosotros. Y la fe de nosotros se hace nada. Un puñito ahí. Gloria a Dios. Usted quiere, hermano, saber que ha vencido al mundo con todo lo que hay. ¿Qué es lo que lo vence? Nuestra fe. La fe real que tengas en el Señor, ¿verdad? De hecho, a muchos nos gusta saber lo que dice la palabra de quién somos en Cristo. A muchos nos gusta esa parte de decir quiénes somos, ¿verdad?, en el Señor. Primera de Pedro 2:9, para que se sienta uno bonito, dice, ¿qué somos? ¿Qué somos? Según la palabra, ¿qué somos usted y yo? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¡Wow! Soy alguien, ¿verdad? Tengo nombre, soy elegido por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando uno siente todos esos títulos, dice que bueno, soy alguien en el Señor. No soy cualquier cucaracha, ¿verdad? El Señor me ha dado un lugar importante. Pero le faltó la segunda parte. ¿Para qué somos todo eso que dice ahí la palabra? Para presumir de todos esos lugares de eminencia que dice la palabra que tengo delante de Dios. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que somos determina lo que hacemos. Si yo estoy bien convencido, satisfecho y seguro de quién soy en Cristo, eso determinará lo que yo voy a hacer en consecuencia. Si yo me considero todo esto que dice la palabra y me hace sentir bien, entendería que soy todo esto no para presumirlo y sentirme alguien importante, sino es para compartir las buenas nuevas a aquellos que hoy no tienen esperanza a mi alrededor. Y de esos sobran, y sobre todo en el momento que estamos. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe o encontrará un pueblo concentrado en otra cosa que es bastante complicada? En la búsqueda de su felicidad y su realización personal. Y uno diría, bueno, en la época pandémica que estamos viviendo, donde ya parece que la gente bajó un poco el gas del consumismo
y de tantas cosas que antes nos tenían ahí, ¿verdad? Desconcentrados y demás. Entonces, posiblemente ya hoy esto no se da. Pues mire, con todo y pandemia, esto es un asunto del ser humano, hermano. Esto es un asunto de nuestro interior. Como que muchos se concentran en la lucha, ¿verdad? Y la batalla, la conquista de su felicidad personal, de la realización personal que quieren tener en este mundo. Que no es malo tener metas, tener sueños, tener cosas que quiero alcanzar. Pero si esa es la prioridad en mi vida, el alcanzar, el lograr, el tener lo que yo y solo yo, entonces automáticamente cuando pasa el tiempo o en poco tiempo estamos dejando a Dios a un lado. Estamos desplazando a Dios de nuestra vida. Y cuando nos concentramos en esto, exclusivamente en la búsqueda de mi felicidad, malinterpretando lo que es felicidad y realización personal, eso no dice otra cosa que lo que tenemos en nuestra vida es un vacío existencial. Un vacío existencial. Hablaba en estos días con un joven que estuvimos ahí conversando y demás, que no conozco, solo pasaron. Y entonces se dio la conversación. Y qué horrible, hermano, con solo 15 años, ver los vacíos que tiene una persona tan chiquillo que está empezando a vivir. Y las ideas que el enemigo hasta le mete ahí creyendo que con eso va a alcanzar algo. Y usted diría, wow, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Primera de Juan 2, del 15 al 17, nos dice la palabra. Y hermano, esto ocurre, pasa y es realidad con o sin pandemia. Eso no cambia, porque es algo de nosotros. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra, no améis al mundo. No dice, agarre un cohete y salga del mundo. Dice, no améis al mundo. Usted y yo estamos en el mundo, aquí estamos, lo dice la palabra, para hacer la diferencia, para compartir las buenas nuevas, como le decía ahorita, pero el mundo no tenemos que amarlo. No debemos atarnos a este mundo que nos rodea, ni las cosas que están en el mundo, porque un día las tenemos y al otro día quizás no se sabe, y esto es muy cambiante. Si no, mire lo que ha pasado en 4 meses y resto. Si alguno ama al mundo, dice la palabra, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Hay 3 niveles de cosas que están en el mundo. Y cuando hablamos aquí de mundo, hablamos del ambiente a nuestro alrededor. No estamos diciendo de un país o otro, no estamos diciendo la vegetación, los animales, ni nada de eso. Es el ambiente, el mover que hay a nuestro alrededor, la atmósfera que se mueve, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo. Y hay 3 cosas. 1, los deseos de la carne, que no siempre son los mejores, ¿verdad? Los deseos de nuestra carne a veces nos dejan con la boca abierta, porque uno diría, wow, ¿cómo se me ocurrió a mí eso? Diablo, cochino, te reprendo. No, pues eso estaba ahí. El enemigo solo impulsa algunas cositas que está viendo que llaman la atención. 2, los deseos de los ojos. Como dice el dicho, ¿verdad? Todo lo que entra por los ojos, ¿verdad? Todo entra por ahí. Gloria a Dios, aunque a veces lo cerramos, pero ahí va. Y 3, la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Ya, lo pasajero, todo lo que hoy vivimos. ¿Qué cosas son vanidad en esta tierra? ¿Qué cosas son vanidad? La juventud, la adolescencia, dice Eclesiastés, son vanidad. La riqueza, a veces vanidad, porque la tienes o la pierdes de un día para otro y no sabes cómo. Hermano, de hecho casi todo lo que hay en esta tierra que vivimos es vanidad, porque es pasajero. Hasta nosotros somos vanidad, ¿verdad? Y esa es la parte que a veces no entendemos. Todas estas 3 cosas que ofrece el mundo, dice, no proviene del Padre, sino del mismo mundo que nos rodea. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad, aquí viene la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre, porque permanece aquí y en una eternidad con el Señor. Gloria a Dios. Eclesiastés 12:13. Digamos que esos son los devocionales de todos los días de la semana de haber leído usted la Biblia. Yo sé que usted todos los días se come esa Biblia, hermano. 20, 30 minutos, 1 hora. Gloria a Dios. Así que muchas citas, está bueno. Eclesiastés 12:13.
Y esto lo dijo alguien que estaba requete mega podrido en plata, súper millonario, y que, hermano, no hablemos de, ¿verdad?, de sus relaciones amorosas, porque el hombre era complicado en cuanto a cientos, ¿verdad?, de esposas y concubinas. ¿Quién lo dijo? Salomón, el rey más sabio y más rico en la antigüedad. Y después de haber escrito los Proverbios y Eclesiastés, ¿verdad?, entonces cierra, dice, el fin de todo el discurso es este: haz como yo, alcanza todas las metas de tu vida, logra todos los sueños, ten toda la plata, el éxito, las relaciones que quieras, y vas a sentirte que has triunfado en la vida. ¿Dice eso Salomón? Y repito, lo dijo alguien que, hermano, tenía de qué rajar, ¿verdad? Tenía de qué presumir en su vida. Y él dijo, el fin de todo el discurso oído es este, porque todo aquello lo fue compartiendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Usted sabe cuál es nuestro todo? Es Dios. Mi temor a Dios y el guardar los mandamientos, que no es otra cosa que la palabra del Señor, el manual de vida para vivir la vida que a Dios le agrada, eso es el todo del hombre. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta de eso? Ahora, por ejemplo, miremos el ejemplo de ahora. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta de eso? Cuando usted va a un hospital de estos UCI, ¿verdad? Como la gente le tiene miedo, ¿verdad? Uy, UCI, ¿verdad? Ahí casi que la última puerta antes de estirar la pata, dirían algunos. Y usted ve una cama a la par de la otra, y en una ve un pobre que no tiene ni dónde caerse muerto, y del otro lado puede ver un millonario, una persona que parece que logró todo en la vida, y los dos están con la misma máquina y lleno de manguera. Pregunto, en ese momento, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Hay alguna diferencia? Hermana Grace, ¿hay alguna diferencia? Tal vez el pijama de uno será diferente al otro. Tal vez, no sé, la merienda que tenga, bueno, no puede comer ahí. Ahí a la par, la ayuda o la supervisión o lo que sea medio diferente según ahí, ¿verdad? Pero los dos están con el mismo riesgo, en la misma condición, y a saber cuál de los dos se va primero. Porque, hermanos, hasta que no llegamos en la vida a un momento como ese tan horrible, uno no se da cuenta que esta vida es pasajera y que todo lo que tenemos en ese momento no vale de nada. El fin de todo el discurso, ¿cuál es? Teme a Dios, que ese es el todo del hombre, y guarda sus mandamientos, vive conforme a su palabra. Y Lucas 12:15, Jesucristo todavía aclara más este criterio, hablando de las posesiones y demás. Y Jesús le dijo ahí a sus discípulos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí otra de las versiones traduce esto de la vida del hombre: la felicidad del ser humano no consiste en la abundancia de cosas que llega a tener. Porque todo pasa, man. Usted pudo haberse afanado, dedicado, esforzado y todos los sábados, toda la vida para lograr algo que tal vez era muy caro, y algún día lo logró y lo alcanzó, y eso le hizo sentir satisfecho 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero al cabo del tiempo dirá: ya lo logré y todo, pero ya no se siente tan bonito, ¿eh? Hay otros que tienen mejores y yo que tanto luché para tener este. Porque ese es el problema. La felicidad de una persona no está condicionada a la abundancia de cosas que tenga o que logre. Solo y únicamente está condicionada y alimentada por mi fe en el Señor y mi relación con Dios. Si tengo al Señor, lo tengo todo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Gloria a Dios. Número 5. Cuando el Señor Jesús venga, y esto tiene mucho que ver con el día de hoy, a nivel nacional y en otros lugares, hallará fe en sus hijos y a un pueblo que le honre no solo a Él, sino honre a los que comparten la fe, también honre a aquellos que imparten la fe al pueblo. Gloria a Dios. Yo no sé si muchos sabían que hoy a nivel nacional
es el día del pastor y la familia pastoral en muchas iglesias, y suena feo que se lo diga yo, pero es una buena manera también de bendecir y celebrar y honrar a esos consiervos ahí que nos están viendo, que ven las transmisiones, que el Señor les bendiga por esa gran labor. Y aquellos que están ahí a la par, hermanos, gloria a Dios, aquellos que han estado ahí codo a codo en este tiempo tan horrible. Bendito sea el Señor. Qué triste es para uno como pastor aquí, ¿verdad? Le cuento dos cositas. Uno, que este cambio tan drástico de solo venir a abrir la puerta, encender el sonido, ¿verdad, Michael? Y llegamos, oramos, nos juntamos, los coros ya están, y hacer el culto como normalmente lo hacíamos, porque esta normalidad no es tan normalidad, ¿verdad? Es muy anormal, dicho sea de paso. Parecía sencillo, hermano, aparentemente. Pero hacer lo que hoy estamos haciendo, no solo aquí, sino a nivel mundial, le cuento que es 10 veces más trabajo de lo que usted se imagina. En este asunto de las transmisiones y de todas las cosas, la preparación y todo lo que lleva. Y a veces uno tiene que escuchar, ¿verdad? Como algunos, aún con la investidura de líderes, dicen, no, es que es peligroso si me acerco a la iglesia, el riesgo que me contagie y demás, y que no sé qué, porque no sabemos quién viene, y con todo el respeto que se merezcan los demás, hermanos. Aquí han habido un grupo de personas que han asumido con este servidor los riesgos desde el primer día que esto empezó. Y yo doy gracias a Dios por la valentía de ellos. Y yo doy gracias a Dios por ese grupito que ha estado ahí sin importar los riesgos. Y eso no es ser imprudente, eso es impartir la fe y tomar la responsabilidad por hacerlo, sin importar los riesgos. Hermano, el apóstol Pablo en la Biblia, y no lo tengo aquí, ¿cuántas veces no le dijeron, si vas a tal lado, mire, te están esperando para piarte la jupa, te están esperando? ¿Y qué hacía Pablo? En algunas ocasiones decía, bueno, todavía me voy por aquí, pero en otras, ¿qué hacía? Si tengo que morir por causa del Evangelio, ahí voy. Para mí el morir es Cristo, ¿verdad? Y el vivir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, lo dije al revés, y el morir es ganancia. Entonces, y no era que Pablo tenía ganas de morirse, era que él sabía el precio que tenía que pagar y no le importaba hacerlo por aquellos. Por eso Hebreos 13:7 da un énfasis en esto. Y versículo 17, acordaos de vuestros pastores. Y gracias a todos los que se acuerdan, oran por nosotros y están ahí de alguna manera pendientes. Gloria a Dios por las felicitaciones de ayer que me hicieron algunos, gracias. Que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si su servidor se parara aquí cada domingo a enseñarle a ustedes, mayoría costarricense, ¿cuáles son las leyes para que aprendan a jugar béisbol? Solo me entendería Gregorio que está acá adelante, ¿verdad? Y uno que otro por acá. Pero yo creo que esa no ha sido la dinámica, ¿verdad? Si su pastor y aquellos en las demás iglesias que nos ven, otros miembros, otros que están, tienen siervos del Señor, que lo que han enseñado es la palabra de Dios, valore eso, hermano. Considera, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta. Y qué bueno que la palabra lo dice así. No dice, considera cuál ha sido su conducta. Dice, el resultado de. Porque muchas veces juzgamos antes de ver qué pasa. Cuando se ejecute algo que se dijo, algo que se habló. Y qué bonito lo que dice ahí. E imitad, ¿qué cosa? Su fe. Imiten la fe, que es lo que viene el Señor a buscar el día que regrese a su pueblo. ¿Qué viene a buscar? Fe. Y si tus líderes, tus pastores, el equipo que está ahí al codo, ¿verdad? Ahí luchando y pagando el precio, están compartiendo esa fe, aprendámosla, hermano. Tomemos ese ejemplo. Y sigue diciendo el 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque son superhombres o supermujeres. No me viera que no, si lo conociera más a uno. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y este tema lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bendito sea el Señor. Y es una responsabilidad que el Señor nos ha dado en esto de impartir la fe al pueblo, para que cuando el Señor venga
también esa fe haya sido alimentada en sus vidas. Hallará fe, nos quedan 2 ya para terminar. Y a un pueblo también que persevera y sigue siendo diligente en el servicio a Dios. Hay un dicho muy práctico por ahí, hermano. Nuestra actitud determinará ¿qué? Nuestra altitud. A ver si entiende, porque las palabras se parecen, pero no. Nuestra actitud ante Dios, con Dios, es lo que va a determinar en mi vida la altitud que tenga delante de Dios en la fe. Gloria a Dios. Entonces, la perseverancia y la diligencia son 2 de las cosas esenciales que el pueblo de Dios tiene que tomar muy en cuenta. Marcos 13:13 dice la palabra: y seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por repesados que son, por su mala actitud, por su mal carácter. ¿Qué dice? Por causa de mi nombre. A veces, hermano, cuando uno se presenta en algún lugar, ¿verdad? ¿No lo han visto ustedes? Cuando uno ayer lo vi en la película, una película secular, ¿verdad? Y cuando todos se fueron presentando y aquel atrás dijo: yo soy pastor, no sea tan bárbaro, le llovió parejo, hermano. Por el solo hecho de sus convicciones cristianas. Cuando usted se presenta ante un gremio y demás y dice: yo soy cristiano, ¿cómo lo ven, Mike? Algunos te ven bien y dicen: sí, no, qué bueno, entonces es alguien honrado, otros enseguida: este es un pandereta, ¿verdad? Dice: por causa de mi nombre muchas veces vamos a ser aborrecidos, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Porque, hermano, nuestra salvación también está conectada a la perseverancia que tengamos en buscar al Señor. No es que por rato tengo ganas y después se me quitó, el mes que viene me pongo al día. Perseverancia, constancia en buscar al Señor. Y otra de las cosas, la diligencia. Romanos 12:11 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, los animalitos que sobran acá y que atraen al turismo, ¿ah? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si hay algo que el Señor no pasa es la pereza. El Señor espera que seamos diligentes. Y mire qué bonita esta cita bíblica, 2 de Pedro 3, 13 al 14. Esta tiene una verdad bien encerrada ahí de mucha bendición. Pero nosotros esperamos, 2 de Pedro 3, del 13 al 14, según sus promesas, las promesas del Señor, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si usted está esperando eso, dice: no, Señor, si con el que tengo me va bien, ¿para qué? El cielo ya no me atrae tanto. ¿Esperamos o no? ¿Quién dice amén? Cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, habita la justicia. ¿Qué dice? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible. Ser hallados por Él, ¿cuándo? Cuando venga, cuando nos mande a traer, si decide hacerlo antes de tiempo, ¿verdad? Antes de ese momento del rapto de la iglesia. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Y en medio de este ambiente convulso, ¿se puede tener paz? ¿Sí o no? En medio del momento que estamos, ¿se puede tener paz? Con un informazo eso como el que dieron ayer, ¿se puede tener paz? Sí, porque la paz del cristiano no depende de las circunstancias. Él es el que da esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Amén. Entonces, eso es clave en nuestra vida. Y cerramos con esto, hermano. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor regrese por su pueblo, gloria a Dios, hallará fe y hallará a un pueblo vigilante con sus lámparas encendidas. Y esto es clave, ¿verdad? En Lucas 12, 35 al 37, es la cita que vamos a usar ya para terminar esta y seguido ahí en mismo Lucas. Dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo?
encendidas, la lamparita nuestra ahí. Esa lámpara es mi vida, es el fuego del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Ahí encendido en mi vida. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Porque ese Señor es, ¿verdad?, el que viene a buscarnos a nosotros, la novia, su novia, que es la iglesia. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿cómo? Velando. Échele número al patrón de la casa, regresa y el empleado que le abre la puerta se quedó dormido. Y el dueño de la casa no tiene llave, viendo a ver por qué ventana se va a meter. ¿Qué cree que le pase al empleado? ¿Qué le puede pasar? Perdió el trabajo, además de ganarse una reprimenda, ¿va? Qué bueno que dice la palabra que somos bienaventurados como siervos que somos, a los cuales su Señor cuando venga nos halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso no lo hace alguien aquí humanamente, eso es muy poco. Pero la palabra del Señor dice que Él nos va a servir a la mesa. Nos va a dar ese galardón. Ahorita hablábamos en la palabra y vamos a estar en las bodas del Cordero. Ahora, va un poquito más adelante, versículos 45 al 47 para cerrar. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, y está hablando a siervos, hermano, y no los que tienen los cachos, está hablando de los servidores de Dios. Si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá ¿con quiénes? Con los infieles. Yo puedo estar esperando al Señor con mis lámparas encendidas, velando por ese momento, o puedo sencillamente haberme aburrido de esperar tanto y decir, bueno, algún día el Señor vendrá. Yo mientras sigo mi vida común y silvestre, en la búsqueda de mi felicidad y lo que me haga sentir bien. ¿Y qué puede pasar? Dice que el Señor, ¿cómo viene? En el libro de Mateo, capítulo 24, que hablábamos la señal de los últimos tiempos, dice por ahí, el Señor a sus siervos, a sus escogidos, una semana antes les va a mandar un email, un WhatsApp, ¿verdad? Una semana antes para que se preparen. Y les va a decir al día y la hora exacta que viene a buscarlo para que pongan los papeles al día y las cosas en regla, como el rey, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de Ezequías, para que pongan las cosas en orden y estén listos para irse con él. ¿Dice eso la palabra? ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. El Señor así va a venir un día. Y hermano, si alguno acá, el ladrón le llama para decirle, trata de dormirte, ¿verdad?, a las 12 porque a las 1:30 voy a llegar, no sacas de cuarto para no tener que darte un leñazo y me voy a llevar esto y lo otro. ¿Tienes los papeles de garantía para ir a pedir reembolso? Yo creo que el ladrón no hace eso. Sencillamente se mete cuando ve que ya no hay nadie esperando. Jesús viene sin aviso. Y ese es el asunto. ¿Cómo nos va a encontrar como siervos? ¿Desprevenidos? Como en los días de Noé dice, así será la venida del hombre. La gente estará viviendo happy, la vida loca, metido en tantas cosas. Y eso no solo el mundo, a veces hasta el mismo pueblo del Señor. Y dice que si el Señor viene, ¿verdad?, y nos agarra fuera de base y nos encuentra sin fe, ¿hallará fe en la tierra? Ahí es donde está la pregunta. Y cierra diciendo el 47, aquel siervo, esto es lo más importante, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y si somos siervos del Señor, conocemos la voluntad de Dios. No hay excusa para decirle, Señor, yo no sabía. Deme un chance, una otra oportunidad, o a ver qué hacemos porque yo no sabía. Si no estaba listo, si cuando el Señor venga buscando fe en la tierra, la mía no es una de esas, ¿verdad?, personas que tienen esa fe, no fue porque no supiera cómo hacerlo, es porque yo descuidé mi fe.
es porque yo bajé la guardia, es porque yo no he depositado mi fe genuina en Él, aún en tiempo de la crisis que estamos viviendo. Si el Señor viene hoy, hermano, a buscar a su pueblo, si el Señor viniera mañana, si no llegamos a fin de año y Jesús decide venir en días que vienen, ¿encontrará fe en tu vida para irte con Él a su presencia? ¿Serás de aquellos que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Aún en medio de la escasez te has mantenido fiel, aún en medio de la escasez has estado ahí, aún en medio de la escasez me has creído. Vamos, entra en el gozo de tu Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Usted será parte de esa fe que hay el Señor? Si no es así, es un buen momento para tomar decisiones de fe en su vida y entregar su corazón o reconciliarse con el Señor si es el caso. Vamos a orar para ir terminando en este momento tan importante. Si usted cree que su fe no es lo suficientemente sólida como para que realmente cuando el Señor venga sea una fe de celebrar, sea una fe que realmente amerite y califique para ir con Él, bendito sea el Señor, esto es un buen momento para decir, Dios, aumenta mi fe, como pedían los discípulos. Ayúdame a vivir esa fe realmente genuina y no tener solo una concepción religiosa, una idea del cristianismo, Dios. Yo quiero ser un hombre, una mujer de fe. Quiero ser una persona que viva, no solamente hable, que viva de manera práctica la fe en ti y la comparta a los demás. Y se note en mi vida que esto es una realidad. Señor, en esta mañana ponemos nuestras vidas en tus manos. Que esa fe abunde en nuestros corazones. Que podamos, Dios, transmitir a los demás esa fe también. Para que estemos listos por encima de toda pandemia, de toda crisis, de toda situación difícil que se vive hoy en día. Podamos estar listos para ese momento, ya sea que nos llames antes de la manera que lo determines, lo permitas y lo decidas, o ya sea que pasemos esa experiencia sobrenatural, esa experiencia única, esa experiencia, oh Dios amado, que no tiene explicación, de poder ser llamado, arrebatado por ti y nuestros cuerpos ser levantados y transformados para encontrarnos contigo por una eternidad. Te damos gracias porque sabemos que ese momento no está tan lejos, Señor. Y te pedimos que sigas preparando nuestras vidas. Átanos con cuerdas de amor, álanos a ti, Señor. Que no nos apartemos, Señor, tan largo que no podamos regresar. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos en esa fe. En el nombre de Jesús, Dios. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, poder compartir en esta mañana con todos los que están ahí conectados y también con los que han estado aquí de manera presencial. Ya ven, es diferente, y hermanos, es una bendición poder estar, ¿verdad?, de manera diferente y no solamente online compartiendo en la casa del Señor. Entonces, que el Señor me les bendiga. Estamos despedidos. Si algunos salen por allá, van a ver una cajita de algo que pueden llevar así en orden, entonces a su casita.